Hola a todos y a todas. Hoy damos inicio a nuestra segunda unidad de la asignatura de Estadística y Epidemiología. Nos vamos a adentrar durante esta parte del semestre en conceptos de bioestadística. Esperamos hacer estas sesiones lo más amables y entretenidas posibles para ustedes. Esperamos que lo pasen bien, esperamos que los ejercicios sean útiles para vuestra vida profesional y vamos a tratar de aprovechar todo lo que nos está enseñando lamentablemente esta pandemia en términos de datos para poder ser utilizados en ejercicios prácticos y también vamos a hablar sobre otros datos epidemiológicos que ustedes ya manejan gracias a la primera unidad. Hoy día vamos a subir 2 cápsulas a la plataforma. Una primera cápsula que vamos a hablar sobre conceptos, sobre las variables aplicadas a la bioestadística y la epidemiología. También sobre mediciones en salud, los tipos de mediciones más utilizadas y algunos ejemplos. Vamos a hablar sobre las diferencias entre los conceptos de población y las muestras, por qué vamos a utilizar muestras y por qué vamos a utilizar datos poblacionales en algunas investigaciones y los tipos que existen. Y ya terminando en una segunda cápsula vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central y dispersión y también sobre tipos de gráficos que podemos utilizar para representar entonces los datos. Algunos conceptos para iniciar. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos? Bueno, lo que vamos a estudiar en términos de bioestadística es lo que podemos medir. Los epidemiólogos y los estadísticos somos muy enfáticos en la necesidad de que las mediciones sean los más objetivas posibles, objetivables. Y por lo tanto vamos a trabajar en esos términos durante el semestre. Los datos son lo más importante para las investigaciones, saber cómo se recolectan y que por supuesto sean lo más válidos posible y lo más confiables. Los datos van a ser los valores que toma cada variable en cada caso que nosotros vamos a medir. Y el trabajo, que es lo que vamos a hacer nosotros, es medir o asignarle valores a las variables. La naturaleza de los datos es súper importante porque dependiendo de qué naturaleza tenga el dato, vamos a ver qué tipo de análisis estadístico se puede hacer o no. Hablando un poco sobre definiciones para saber cómo nosotros vamos a lidiar entonces con los datos, cómo son los datos realmente, las variables entonces son todas las características que puede presentar un evento o un fenómeno en un grupo de estudio. Y la variable pareciera ser bastante lógico, pero es un dato que debe cambiar. Si no cambia en el tiempo o no cambia entre grupos de datos, es una constante. La función de la variable en términos de investigación es descomponer la hipótesis de investigación en los elementos más básicos para poder ser analizados. Hay muchas formas de clasificar las variables, algunas de ellas vamos a verlas ahora, vamos a dejarlas planteadas y no. Por ejemplo, de acuerdo a cómo se relacionan entre ellas o a cómo las medimos. Y vamos a partir con algunos ejemplos, por supuesto, de COVID. Aquí al lado izquierdo podemos ver entonces un gráfico de datos, de variables que fueron recolectadas entre países, sobre cómo se relaciona el Producto Interno Bruto de cada país y otro dato de cada país, que es la cantidad de fallecidos por COVID por millón de habitantes. Y vamos a dejar planteado esto, pero solamente para poder ver que existe una inmensa gama de tipos de datos que pueden ser graficados. Vamos a ver algunos que nos dicen mucha información, como por ejemplo en este gráfico podemos ver que hay distintos comportamientos entre los países. Aquí en el eje Y podemos ver los casos confirmados por millón de habitantes y en el eje X el Producto Interno Bruto del país y si ha tendido a disminuir más o menos dependiendo entonces de esta hipótesis que podría verse en este gráfico, si es que hay o no una relación en términos de cómo se ha comportado el país en esta relación economía y salud pública que la hemos visto muy tensionada durante el comportamiento de la pandemia en los distintos países. Nada más, no vamos a hacer un juicio al respecto, solamente dejar este gráfico para entender que las variables pueden ser medidas y pueden ser utilizadas para entonces descomponer hipótesis y podemos presentarlas en este gráfico. Pero acá al lado derecho podemos ver
que también se pueden hacer gráficos de hipótesis que no tienen ninguna relación real entre sí, pero que pareciera que al presentarlas de esta forma dan una idea de que hay una hipótesis de investigación. Aquí podemos ver y les dejo a lo largo de la presentación todos los enlaces para que puedan revisarlos en profundidad, pero hay una página donde se han presentado todas las correlaciones, muchas correlaciones espurias se llaman, donde no hay una real asociación, sino que solamente podemos ver que son dos variables que transitan juntas, como en este caso que es la correlación de las tasas de divorcio y el consumo de margarina en un estado de Estados Unidos. Pareciera ser que están muy correlacionadas, pero esto es solamente una representación gráfica y vamos a ver a lo largo de esta presentación qué realmente o qué verdad hay detrás de estos gráficos y qué no hay de verdad. Otras presentaciones gráficas de variables las podemos ver acá. Esto al lado izquierdo son datos nuestros, datos chilenos, de un estudio en el cual participo yo. Un estudio donde estamos analizando el comportamiento o la respuesta de todas las personas que habitamos en el país que han querido contestar esta encuesta. Y aquí hicimos un análisis sobre cómo afecta o impacta la comunicación de riesgo de las autoridades en términos de salir o no salir del hogar. Y aquí podemos ver cómo a lo largo de esta pandemia se han dado muchas oportunidades en las cuales se han entregado informaciones bastante contradictorias, como por ejemplo invitar a las personas a salir a tomarse un café, abrir los malls, en términos de no haber realmente una recomendación sanitaria para hacerlo. Y podemos ver acá cómo estos anuncios de las autoridades se acompañaron rápidamente de un mayor tránsito y de una mayor salida de las personas, incluso las personas que eran sospechosas de COVID. Entonces podemos ver que aquí hay variables que pueden ser representadas y que podemos explicarlas gracias a una hipótesis que descompone entonces estas variables en datos. Pero podemos ver aquí a la derecha abajo también, de nuevo, una hipótesis que puede ser manipulada para poder presentar una pseudo asociación que no existe, como por ejemplo, aquí lo que nos está mostrando este gráfico, que también se ve muy bonito y muy alineado, ¿cierto? Estas dos variables parecen estar muy relacionadas, pero lo que habla es de el consumo de queso y cuántas personas mueren por quedar enredadas en las sábanas. No habría ninguna relación real, pero cuando se presentan en ese gráfico da la impresión de que hay una asociación. Por lo tanto, dejamos de nuevo esto para poder analizarlo a posterior. Y aquí viene lo importante, y esto es algo que tenemos que casi grabarnos a fuego, que la correlación no implica causalidad. Que se vean dos variables que se comportan de forma similar como las que vimos en el gráfico anterior, no quiere decir que realmente haya una causalidad, que una haga modificar la otra o que una cause un impacto en la próxima o en la otra que estamos analizando. Y esto lo quiero representar también en esta información que fue publicada por Cristian Larroulet en ese momento. Él también, esto es del 2017, uno de los representantes de o apoyo de asesoría hacia el gobierno de Sebastián Piñera, en el cual él indica con este gráfico que habría evidencia de que los países que tienen constituciones donde se garantizan más derechos tendrían más inflación. Y podemos ver aquí de nuevo que la correlación no implica causalidad. Esto es una hipótesis que no tiene realmente un correlato con las evidencias científicas o las evidencias que se conocen al respecto. Por lo tanto, un gráfico puede ser solamente una representación de algo fortuito que se ven en los datos, pero realmente no hay una hipótesis o no hay una evidencia que respalde esa hipótesis. Aquí también les dejo esto para que puedan jugar. Sí, les dejo una advertencia. Esto es, vamos a verlo más adelante, pero es un juego que se llama Adivina la correlación. Vamos a ver más adelante ejemplos de gráficos de dispersión. Vamos a ver más adelante lo que significan, pero les dejo planteado este juego que pueden ustedes ir a mirar y analizar. Cuidado porque es bastante adictivo, así que traten de hacerlo solamente cuando tengan tiempo, pero es interesante en términos de cómo se pueden representar los gráficos con un juego, y vamos a ver más adelante la aplicación de este tipo de gráficos que hablan de nuevo, relaciones entre variables. Bien, vamos adentrándonos en las variables y los tipos de variables. Tenemos dos grandes diferencias o grandes categorías de variables. Unas podríamos decir que son variables cualitativas de la calidad del dato
que solamente se refieren a la propiedad de un objeto o de una variable en estudio, si está presente o no está presente esa característica. Y por otro lado están las variables cuantitativas, que son las que nos permiten medir una magnitud en términos numéricos y por lo tanto también nos permiten hacer muchas más operaciones matemáticas. Vamos a ver características de ellas. En términos de estas variables cuantitativas hay dos grandes grupos. Por una parte están las cuantitativas continuas, que son las observaciones que pueden entonces caer teóricamente en cualquier lugar de la escala numérica. Es decir, como por ejemplo el peso. Nosotros podríamos decir que una persona tiene 55,4 kilogramos, ¿cierto? No es un número entero, es un número entonces que cae entonces en cualquier parte de esta escala numérica o decimal. Y por otra parte, las cuantitativas discretas, que sí son observaciones que caen en ciertos puntos de la escala numérica que tienen que ser restringidos a números enteros, como por ejemplo una variable que podría ser el número de hijos. No podemos partir a los hijos por la mitad, pero sí, entonces esta tendría que ser una variable que utiliza los números enteros, por lo tanto es cuantitativa discreta. También podemos clasificar a las variables de acuerdo a la capacidad de impactar a otra variable. Lo hemos visto en los ejemplos de los gráficos que vimos al principio. Y aquí podríamos decir que tenemos variables que son independientes, es decir, que son las que son capaces de producir un cambio en otra variable, y por otra parte las variables que son dependientes, que son los objetos de cambio, es decir, las que responden a la presencia o a la magnitud de estas variables independientes. Son las que generalmente queremos medir o estudiar en base a la presencia de las variables independientes. ¿Qué es la medición? Lo hemos visto ya, es asignar un valor o un número o calificación a una propiedad que estamos midiendo, que puede ser en una persona, en un paciente, en una población o en un fenómeno, mediante el uso de reglas objetivas y consensuadas entre la comunidad científica. ¿Por qué la fiebre la medimos y la caracterizamos desde un punto de temperatura y no desde otro? Bueno, eso es porque hay un consenso. Y eso es un consenso objetivable para que todos entonces hablemos el mismo idioma. La función de la medición es evaluar entonces estos cambios de la variable. ¿Qué factores van a determinar qué tipo de medida voy a utilizar? Y aquí depende mucho de varios elementos, como cuál es la pregunta o la hipótesis de investigación, qué tipo de datos puedo obtener para poder hacer esa o responder esta pregunta de investigación, y los conocimientos o conceptos que nosotros ya conozcamos sobre ese fenómeno que vamos a estudiar. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de escalas de medición. Hay distintas formas de ver las variables y entonces es lo que nosotros vamos a revisar. Estas variables parten desde un tipo de clasificación que es bastante sencilla y simple, como la escala nominal, donde solamente vemos que es una categoría que no tienen relación jerárquica entre sí y solamente se clasifican en base a si está presente o no una variable. O, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del género o del sexo, del estado civil y ese tipo de variables que son nominales, es decir, solamente si está presente o no la categoría. Luego tenemos la escala ordinal, vamos avanzando en complejidad de variables y aquí se utiliza para clasificar objetos que sí tienen una relación jerárquica entre ellas, pero donde no se proporciona una información si hay una magnitud real de diferencias entre ellas. Podríamos pensar la escala ordinal como una escalera donde los peldaños son de diferentes tamaños, por ejemplo. No hay una relación real entre esos peldaños. Y luego avanzamos en variables más complejas y tenemos la escala intervalar. Y aquí sí se caracteriza por tener una unidad constante de medida. Y es un número real, entonces, que se entrega a los objetos en un conjunto que está ordenado. Como por ejemplo, la temperatura en grados centígrados. Y avanzando a la mayor categoría de variables complejas, tenemos la escala de razón. Y aquí es una escala que es similar a la escala intervalar, pero donde se cuenta con el valor cero absoluto. Es decir, el valor cero sí representa la ausencia de medida. Entonces ya tenemos aquí una escala en la cual se puede hacer todo tipo de operaciones matemáticas, aritméticas más complejas, como por ejemplo tenemos aquí la variable estatura, peso, salario, donde el cero sí significa la ausencia de medida. Aquí podemos ver la representación o relación entre estas variables y las escalas de medición.
Tenemos las variables cualitativas, donde solamente podemos ver si son variables de tipo nominal o de tipo ordinal, y luego las variables cuantitativas, donde vemos si son discretas o continuas. Y de estas variables que son continuas, pueden ser entonces variables intervalares o de razón. Y aquí abajo podemos ver este triángulo que va creciendo a medida que vamos avanzando hacia variables que son más complejas y que permiten entonces hacer otro tipo de análisis estadísticos que son más complejos y los vamos a ver luego en otras clases. Solo esta relación entre estas escalas y sus categorías y qué tanto podemos hacer con estas variables. Ojalá siempre quisiéramos tener variables de razón, ¿cierto? Porque es las que nos permite hacer más cosas. Tienen categoría, tienen un orden, tienen magnitud y tienen la única que tienen esta relación real entre las características dada por el cero absoluto. Y luego vamos disminuyendo en complejidad entonces entre las variables intervalares, discretas, ordinales, hasta llegar a las nominales, que no es que nos sirvan, pero son menos complejas y permiten hacer menos operaciones entre ellas. Voy a ir avanzando, algunas cosas que las vamos a dejar solamente planteadas para que las revisen en profundidad después, pero tenemos distintas mediciones matemáticas también que podemos utilizar, que en la unidad de epidemiología las vieron en profundidad, solamente las estamos recordando, en términos de las variables que podemos utilizar para hacer algunos cálculos, como por ejemplo de razón. Tenemos un ejemplo acá, la razón de masculinidad, donde solamente lo que se hace es dividir una cantidad por otra, es decir, en este caso la razón de cuántos niños nacen, por ejemplo, en una comunidad, por cuántas niñas nacen. Y ahí se puede ver entonces qué razón de masculinidad tiene una población. Este es un dato demográfico que sirve para caracterizar a una población, por ejemplo, en términos de distintas variables que podrían ser útiles para estudiar, laborales o un montón de otras preguntas que se podrían hacer desde el punto de vista demográfico. Luego tenemos el índice, que es donde nosotros hacemos un resumen comparativo de dos o más fenómenos. El ejemplo acá clásico es el índice de masa corporal, donde un numerador entonces se divide por un denominador que es diferente, que es otra variable, para poder entregar entonces un índice complejo que nos ayude a comprender algún fenómeno, en este caso un fenómeno de salud pública. Luego tenemos la proporción, donde sí tenemos ya un tipo específico de razón, donde el numerador va a estar incluido entonces en el denominador. Cualquier proporción vamos a ver que cumple con ese tipo de reglas. Y por último la tasa, que es una medición matemática que nos gusta mucho a los epidemiólogos y la ocupamos harto. Y aquí tenemos entonces una tasa donde nos da una medida de cambio, que la ocupamos mucho como por ejemplo las tasas o las densidades de incidencia. Este resumen entonces de mediciones matemáticas, solamente para destacar que hay algunas que las consideramos estáticas, como las razones o proporciones, y otras que sí son consideradas más dinámicas porque tienen incorporado el tiempo dentro de su cálculo. Y ahí tenemos todas las que son tasas, que pueden ser tasas crudas, o tasas específicas, o tasas ajustadas a algún valor. Vamos adentrándonos en las mediciones que se van a usar y que ustedes también han utilizado más en salud. Los tipos de mediciones, como por ejemplo, nosotros podríamos dividirlos en mediciones que están dadas por la frecuencia o la distribución de aparición de alguna categoría o fenómeno que estamos estudiando. Podríamos hacernos algunas preguntas acá, como cuántos o qué tan frecuente es, o qué tan probable o qué tan riesgoso es un fenómeno en salud. Y luego tenemos las medidas de asociación, que también nos gustan mucho los epidemiólogos porque medimos esta fuerza de asociación. Un poco como las gráficas que estábamos viendo al principio. ¿Serán reales estas asociaciones que mis ojos están viendo o es un engaño gráfico nomás que nosotros estamos analizando? Y por último, nos gusta mucho medir también las mediciones de impacto. ¿Qué tan importante es el efecto, por ejemplo, a una medida de prevención o de protección en salud? ¿Sirven las mascarillas? ¿Sirve el lavado de manos? ¿Qué tanto impacta esto? Bien, todas esas son preguntas que nos podemos hacer y las podemos estudiar en términos de las variables de impacto. Solamente esta tabla para poder tener una gráfica resumen de lo que hablábamos recién en términos de las medidas de frecuencia, por ejemplo, la mortalidad, una morbilidad en una población, se puede medir por la prevalencia o la incidencia de cierto fenómeno estudiado. Las medidas de asociación o de efecto las podemos medir en términos de medidas de diferencias de amplitud o diferencias de riesgo entre dos poblaciones, o el exceso de riesgo,
o el exceso del riesgo atribuible, el exceso de mortalidad. Muchas de estas cosas las hemos visto en términos de la pandemia actualmente entre distintos países, por ejemplo. O las medidas de diferencias de razón, como las razones de riesgo o el riesgo relativo, que lo vieron en la unidad anterior. Por último, las medidas de impacto, como las indicábamos anteriormente, también nos interesa mucho analizar esto en términos de los riesgos que nosotros podemos estudiar, que se ahorran, por ejemplo, con una intervención de salud pública, o el exceso de riesgo cuando tenemos un factor de riesgo poblacional. Y esto puede medirse tanto a nivel puntual como a nivel también de fracciones que son atribuibles a la población completa. Todos estos son ejemplos y ejemplos que vamos a ver más adelante en profundidad, pero para dejar una tabla resumen que ya les vaya haciendo entonces sentido todos estos términos. Medidas de mortalidad las vieron también en epidemiología, solamente para recordarlas. Tenemos medidas de mortalidad general, también mortalidad específica cuando analizamos el total de las muertes, pero en grupos específicos, en tiempos determinados, y las medidas de letalidad, que también las podemos estudiar como una tasa de letalidad. Y aquí lo que cambia, y es muy importante, en la letalidad nos cambia el denominador, ¿es cierto? Porque en la mortalidad el denominador va a ser toda la población en la cual nosotros estamos estudiando ese total de muertes, pero en la letalidad el denominador van a ser la población diagnosticada con esa enfermedad o el evento que estamos analizando que causó entonces la muerte en esa población. En términos de morbilidad o cómo medimos la capacidad de enfermedad entonces en una población, también nosotros lo vieron en la unidad anterior, solo para recordar, tenemos por ejemplo los indicadores de prevalencia, los de incidencia acumulada y las tasas de incidencia. De estas tres nos interesan mucho las incidencias porque como vemos esas son tasas que pueden cambiar en el tiempo y tienen incorporado entonces en su cálculo estos límites temporales y vamos viendo entonces cómo esos nuevos casos o esas tasas van cambiando en el tiempo y nos ayudan a comprender si un fenómeno dinámico está mejorando, se mantiene o está disminuyendo su impacto poblacional. Importante también cuando hablamos de los datos y cuando hablamos de un estudio, por ejemplo, todos estos estudios, estos gráficos que vimos anteriormente en esta clase, siempre es importante hacernos preguntas sobre de dónde vienen estos datos. Si los datos son de una población o si los datos son de una muestra de esta población. Y vamos a ver aquí grandes diferencias para saber qué tan robustos son las conclusiones que se pueden hacer dependiendo de esta pregunta. ¿Qué es la población y qué es la muestra? Bueno, cuando hacemos un estudio, casi siempre nos gustaría inferir o generalizar esos resultados de una muestra, por ejemplo, a una población completa. Cuando nosotros hacemos un estudio en una ciudad, por ejemplo, o en un colegio o en un hospital, casi siempre tenemos esta gran idea o nos gustaría saber si esos datos realmente son representativos, por ejemplo, de toda la población que habita en ese lugar, o de todo el país, o por lo menos de toda la región. Y para poder hacer eso hay ciertos elementos que se tienen que cumplir, o por lo menos apegarnos lo más posible a esas recomendaciones para poder hacer esas inferencias o generalizar esos resultados. ¿Qué es la población? Entonces va a ser el conjunto completo de sujetos a los que queremos estudiar y generalmente es inaccesible por varias razones que vamos a ver a continuación. En cambio, la muestra es un conjunto menor de individuos. Idealmente, esa muestra debe ser representativa, ojalá, de esta población general. ¿Por qué estudiamos las muestras y no las poblaciones? Claramente por el tiempo. Estudiar una población completa ocupa mucho tiempo y también muchos recursos. A veces la población completa está inaccesible. Pensemos en nuestro país. Chile es un país muy distinto en términos de su accesibilidad geográfica, por ejemplo. Por lo tanto, pensar en hacer un censo, como se llama cuando nosotros hacemos un estudio poblacional, es algo muy costoso y ocupa mucho tiempo para su planificación. Por eso que los censos se hacen cada 10 años o incluso más. A veces queremos aumentar la calidad de los datos que recuperamos del estudio y por eso, en vez de hacer un estudio poblacional completo, optamos por hacer un estudio en una muestra menor, pero que nos da más tiempo y podemos utilizar esos recursos entonces para hacer medidas más exactas y más confiables. Y a veces hacer un estudio en una muestra nos permite disminuir esta heterogeneidad o variabilidad de los datos, pudiendo entonces hacer que nuestra muestra tenga ciertos criterios de inclusión o de exclusión que se deban cumplir para poder ingresar los sujetos al estudio.
Entonces, ¿qué diferencian estos dos datos si vienen de poblaciones o de muestras? Bueno, cuando no podemos acceder a la población, nosotros lo que hablamos es que lo que vamos a estudiar ya no son los parámetros, porque esos son parámetros, por ejemplo, si quisiéramos estudiar la presión arterial de la población, ese sería el parámetro poblacional. Pero muchas veces, como casi siempre ocurre, nos podemos ir a medir toda la población, su presión arterial, por lo tanto tomamos una muestra, como por ejemplo cuando se hacen las encuestas nacionales de salud. Y a esa muestra, a ese dato ya no se le llama un parámetro, sino que se le llama su estimador o el estadístico, porque es de la muestra lo que quisiéramos que ese estimador ojalá fuera lo más parecido al valor del parámetro poblacional. Lamentablemente, casi nunca tenemos ese valor del parámetro poblacional, por lo tanto, solo nos podemos acercar a él de forma hipotética. Entonces, hacemos muestras y levantamos una pequeña información de grupo poblacional y quisiéramos que ese valor entonces ojalá sea parecido al valor del parámetro poblacional. Para eso la muestra tiene que cumplir ciertos criterios. En primer lugar, tiene que ser una muestra aleatoria. ¿Qué significa que sea aleatoria? Aleatoria significa que cada uno de los sujetos que pueden ser entonces incorporados en la muestra desde la población deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Y para hacer eso, bueno, hay que hacer un gran ejercicio para hacer un buen levantamiento muestral. También tiene que ser de un tamaño mínimo adecuado para que pueda responder la pregunta a nivel poblacional. Y también se hacen cálculos entonces de tamaños mínimos para poder hacer esos estudios muestrales. Y por último, una de las cosas más importantes es que ojalá esa muestra sea representativa de la población. Y vamos a ver a continuación qué significa eso. ¿Qué significa que sea representativa? Es que ojalá las características que definen a la población completa estén recuperadas también en esta muestra, como por ejemplo el índice de masculinidad que hablábamos hace un rato, o por ejemplo la distribución etaria, o un montón de otras características que nosotros sabemos que una población tiene, debieran entonces ser incorporadas también y estar reflejadas en una muestra cuando es una buena muestra. Si es una muestra aleatoria y entonces de tamaño adecuado, suele tener entonces esa misma representatividad o acercarse a esa representatividad a nivel poblacional. Les dejo aquí abajo dos ejemplos importantes porque cuando hablamos de estudios y de muestras, una de las cosas que más nos fijamos nosotros es que muchos de los estudios que aparecen en prensa, por ejemplo, donde dicen que se logró encontrar un nuevo fármaco que cura el Alzheimer o que los científicos descubrieron una fórmula para que comer las grasas no nos haga engordar, hay que fijarse muy bien si esa muestra, por ejemplo, es en humanos. Y hay una cuenta en Twitter que los invito a seguir que se llama Just Say in Mice, donde les dicen a la prensa cada vez que, un poco los acusan, cada vez que dicen un estudio dice que puedes comer grasa y no engordar, bueno, ese estudio está hecho en ratas. Es interesante entonces porque nos hace reflexionar de también las noticias que consumimos de ciencia desde la prensa, qué tan representativas son esas muestras para nosotros y cambiar nuestras conductas o no. Hablamos de muestras, así que vamos a hablar un poquitito sobre los tipos de muestreo. Existen diversos tipos para levantar muestras que sean confiables y que se acerquen entonces a los datos poblacionales. Como dijimos, una de las clásicas es el muestreo aleatorio, es decir, que cada uno de los sujetos de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para una muestra. Y hay distintas formas, unas más complejas que otras, pero se puede hacer una tómbola, por ejemplo, o bolsitas con papeles numerados de cierto universo, como por ejemplo un colegio, y poder decidir si entran a la muestra o no. Cuando nosotros tenemos una población que no es homogénea, que casi siempre ocurre, ¿no? Que tenemos una cierta distribución etaria, por ejemplo, en la población, que quisiéramos que se viera reflejada esta en la muestra, podemos hacer otro tipo de muestras que se llaman muestreos aleatorios estratificados, donde le exigimos, por ejemplo, a esa tómbola que tenga que tener cierta cantidad de personas que tengan tal edad o que sean de tal característica poblacional, y eso lo estratificamos entonces cuando vamos levantando la muestra para que ojalá esa muestra realmente tenga esa misma representatividad que a nivel poblacional, de distintas características, edad, sexo, categorías laborales, un montón de cosas que podríamos pedirle a la muestra que se cumplieran antes entonces de hacer solamente un muestreo aleatorio, sino que lo estratificamos con esas características. Y con eso terminamos la primera parte de esta cápsula. Vamos a continuación seguir con la segunda cápsula, pero esta la dejamos hasta acá para que descansen. Muchas gracias.